¿cómo están? Hoy vamos a hablar del presupuesto. Cata nos va a contar un poco. ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo les ha ido? Bueno, vamos a hablar del presupuesto porque es importante entender que cuando se presenta una propuesta, pues una propuesta de vestuario para una producción audiovisual, hay una gran producción, pues digamos que la producción de cualquier producción audiovisual destina unos rubros específicos para que cada departamento pues pueda materializar su idea. Entonces, dentro de ese rubro que le asignan a el departamento de vestuario, pues ese rubro es necesario, digamos, como entender que hay que encontrar la manera de mostrarle a la productora en qué fue que se invirtió ese dinero, ¿cierto? Cuáles fueron las necesidades que se tuvieron y cómo se hizo la ejecución de ese presupuesto. Entonces, hoy lo que vamos a mirar es como una plantilla básica para entender cómo se organizan los gastos para mostrarle a la productora en qué se hizo la ejecución, pues como de ese dinero. Y también es como, primero, ¿qué necesitamos? ¿Cuánto dinero necesitamos y para qué? Y después, ese es el proceso que Cata dice, que es cómo se ejecutó ese dinero. Eso normalmente se hace en varios pasos, es decir, si ustedes tienen un presupuesto, a no ser que el presupuesto sea muy chiquito, pero si es un presupuesto de una película pueden ser 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, no les van a dar 20 millones de pesos de una, sino que se los dan por distintos como desembolsos, hasta que ustedes no digan me lo gasté en esto y muestren y la productora pueda, eso se llama legalizar ese dinero, no les entrega más dinero. Y si ustedes pierden el dinero o no se puede legalizar, normalmente uno lo tiene que pagar. Normalmente también no todo lo que uno requiere, pues se tiene que comprar. Algunas cosas se van a comprar, otras se van a alquilar, otras uno las va a alquilar, digamos, son cosas mías, pero yo se las puedo alquilar a la producción o yo puedo ir a un lugar, a una bodega donde me alquilan algunas cosas que necesito, que requiero pues como para mis personajes, entonces puedo desplazarme hasta allí para alquilarlas. Todo eso tiene que tener un soporte físico, es decir, una factura que nos permita mostrarle a la productora que que cada peso, ¿cierto?, fue ejecutado de forma legal y que se gastó fue pues precisamente en el desarrollo de la producción audiovisual. Listo. Eso incluye muchos factores, es decir, ¿cierto? Como que incluye tanto los elementos que nosotros definimos que necesitamos cuando hicimos la propuesta, ¿cierto? Y después de hacer el desglose del guión, como también los desplazamientos, los almuerzos, es decir, ¿cierto? Si yo paso toda una tarde haciendo compras para la producción, todos los desplazamientos se tienen que legalizar y los alimentos pues básicos, ¿cierto? También se legalizan dentro de ese mismo, eh, digamos como desde ese mismo instrumento. Asimismo, la compra de elementos necesarios en el set, es decir, el kit de costura, ¿cierto? O si necesito ciertos elementos para hacer un desgaste para una cena O particular. una cena, por ejemplo, con sangre, toca comprar sangre o hacerla. Todas esas cosas deben hacer parte del presupuesto de ustedes. Así es. Ahora les vamos a mostrar entonces cuáles son las casillas que incluye ese formato y cómo se van a ir llenando. Entonces, este es el formato inicial en el que ustedes empiezan a pensar cuánto dinero van a necesitar para desarrollar esa idea, como Cata les había dicho. Este formato, para poderlo hacer, ustedes ya deben tener el desglose porque les permite saber el desglose, cuántos días dramáticos tiene un personaje, cuántas escenas tiene ese día dramático. Recuerden que Catalina nos ha dicho muchas veces,
es un día dramático, puede tener varias escenas. Si yo me levanto por la mañana, puede que esté en pijama y por la noche esté en una fiesta y al mediodía esté trabajando. Entonces ese día dramático, así sea un solo día, puede tener escenas que impliquen tres vestuarios distintos. Cata, no sé Así si... es, varios cambios, exacto. Entonces, digamos, aquí pues, ustedes ponen el día O dramático. incluso en una misma cena puede haber cambios de vestuario que tenemos que tener en cuenta en el desglose. Digamos que aquí día dramático uno, escena uno 2 1, 3, 4, 5, la escena 2 6 que es, digamos que es un flashback. Entonces la vemos Ahí en... cambiaríamos el día dramático, ¿no? Sí, día dramático uno a porque es un flashback. Después ella se fue al trabajo, no sé, 9, 10, 11. Miren que puede ser como que si ustedes las vemos narrativamente es como si fuera el mismo día, pero aquí tenemos distintos atuendos, entonces no sé, aquí ella tenía un short y una camiseta, aquí tenía unos jeans, Y una camisa roja con X características. El otro tenía un uniforme. uniforme médica o enfermera, enfermera, médica, bombero, no sé. Entonces, Ujú. cantidad, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la cantidad no se refiere, pues ya sabemos que tenemos que comprar un short y una camiseta, pero si en este primer escena ella se levanta y en la escena 3 se le viene la sangre por la nariz, significa que tenemos que tener varias prendas iguales para poder mostrar que aquí la prenda está limpia y que aquí se llena de sangre y ya poder seguir la continuidad. Porque como saben, las escenas no se graban en el orden que ocurren y así se graben en el orden que ocurre, necesitaríamos tener cambios por si pasa algo. Entonces, si tienen un presupuesto muy chiquito, tener dos, y si tienen un buen presupuesto, mínimo tres, con cosas de sangre y ese tipo de cosas, sí deberían ser tres o incluso cuatro si son escenas como de balaceras, pues como ese tipo de cosas que uno no las puede controlar y que se hacen justo junto a efectos especiales. Entonces, a eso se refiere la cantidad, Cata, no sé si me falta algo ahí. Exacto, no, no, lo único es que pues no siempre vamos a necesitar tener doble vestuario de cada cena. Eso solamente pasa en los casos que Juli está diciendo, es decir, en los casos en los que sabemos que el personaje va a ejecutar una acción que implica un cierto riesgo para la continuidad, ¿cierto?, del vestuario. Sí, entonces dependiendo de eso, ustedes deben sacar el valor más o menos. Entonces ustedes dicen, ya aquí necesitamos tres, tres cambios. De este pues uno porque no pasa nada y de este uno porque no pasa nada que implique un deterioro de la prenda en escena, ¿cierto? ¿Cuánto vale un short y una camiseta? Digamos que una camiseta puede valer 30.000 pesos y un short 40.000. Para ¿Qué? ese personaje, ¿cierto? Que si además tuviéramos un personaje de una, no sé, que tiene unas características particulares, esa camiseta no sería una camiseta que pudiéramos comprar en la media naranja, sino que tendríamos que comprarla en una marca X porque es un personaje que tiene cierto estatus social, pues eso también va a depender de la caracterización que hagamos del personaje, ¿cierto? Claro, porque si es Entonces ahí tenemos, una pijama de Woman's Secret puede valer 300.000 pesos, o sea que sería exacto, un problema muy grande porque tendríamos 900.000 pesos solo, utilizados solo en un short y una camiseta, solo ahí. pero pues puede pasar, Puede ¿cierto? pasar. Entonces, aquí, como solo tenemos un jean y una camiseta, y lo que uno puede hacer es empezar a decir, bueno, este jean le vamos a poner uno, porque un jean uno se lo puede poner varias veces. No es una cosa que pueda, que uno no le repita nunca, pues los personajes recuerden que se parecen a la vida misma. Entonces, jeans y camisa roja manga larga. Una camisa vale 70.000 pesos y unos jeans 120, digamos. Entonces, ¿cuánto es eso? 190.000 pesos.
Listo. Ahora vamos, por ejemplo, al uniforme. Resulta que ese uniforme de enfermería no es un uniforme cualquiera. Es un uniforme que se diseñó para para ese universo creativo, ¿cierto? Para ese universo narrativo específicamente. Entonces resulta que yo no me puedo ir a comprar el uniforme. Como yo lo diseñé, entonces tengo que mandar a hacérselo a una modista. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que necesitamos saber cuánto necesitamos comprar de tela, qué tipo de tela necesitamos comprar todos los elementos para llevárselo a una modista y pedirle a la modista qué presupuesto tiene, o sea, cuánto nos cuesta que ella haga ese uniforme. Y ahí hay una cosa que es importante, chicos, y es que, por ejemplo, un uniforme de enfermera podría ser un antifluidos, pero recuerden que no apelamos a la realidad, sino a las necesidades de cámara y sonido. Entonces, ese uniforme lo podríamos más bien hacer en algodón, aunque sepamos que un uniforme de enfermera realmente está hecho en antifluidos, pero si lo hacemos en antifluidos sonaría muchísimo en el micrófono y con la luz tendría mucha reflexión. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno hace ese presupuesto. Es decir, cómo también las necesidades, pues de, como Cata lo dice, de ese universo cambian esto. Entonces, Cata, pongámosle a este 250.000 pesos para que podamos pagar un bordadito de la muchacha. Aquí vamos a hacer una cosa chiquitica, digamos, día dramático 10, ya van súper lejos. Escena 69. Aquí yo le puedo poner el mismo jean 1. Y como ya lo conté acá, que me voy a gastar 120 jeans y digamos que camisetas. Camiseta roja, porque le vamos a dar un toque rojo a ella, es una chica Almodóvar. Entonces, aquí solo le vamos a poner que la camiseta vale 50.000 pesos, porque el jean ya lo Ya lo pusimos tenemos. aquí. Eso se hace por cada uno de los personajes. Miren que aquí el cuadro está, pues se suma solito. Ya en esto que llevamos apenas, llevamos 1.390.000 pesos. Y no le hemos puesto calzados. Hay otras cosas que son muy importantes, chicos. Es que uno normalmente pone la ropa interior de los actores y las actrices si son como protagónicos y se les van a ver la tirita o uno les quiere o son de época, porque entonces si es una cosa de los años 50 una mujer hoy no va a tener un brasier puntudo. Entonces todas esas cosas hay que ponerlas en el presupuesto. Los brasieres, no sé, nos vamos a meter al agua, entonces hay que tenerle una toalla para secarla. Todas esas cosas ustedes las deben tener en su presupuesto. Todos los personajes principales, aquí tenemos, y secundarios, pues figurantes. Los figurantes, Cata, Los explicas. figurantes. Entonces, en la producción tenemos los personajes principales, los personajes figurantes y a veces tenemos extras, es decir, son los personajes que ejecutan como unas acciones importantes y decisivas dentro de la historia, los figurantes que son personajes que finalmente van a tener algún tipo de interacción con nuestros personajes y que por lo tanto tenemos que vestirlos para que haya una coherencia, y los extras que no tienen ningún tipo, digamos, como de relación como concreta con nuestros personajes. Entonces, eso quiere decir, ¿cierto? Que si yo voy a tener un vendedor de pizza que puntualmente tiene un diálogo con mi personaje principal, ese personaje que es el vendedor de pizza, yo tengo que vestirlo, ¿cierto? No es cualquier vendedor de pizza, pertenece a ese universo narrativo y por ende tiene unas particularidades, unas características. Entonces a ese personaje lo tengo que vestir. Pero también, ¿cierto? Digamos, estoy haciendo una producción en la que tengo un grupo de, no sé, de insurgentes, pues tengo que uniformar a todos los insurgentes, así no todos tengan una relación directa con mi personaje. Entonces me tengo que conseguir un montón de uniformes de ese grupo insurgente, sea cual sea que queramos o que necesitemos trabajar, pero a todos esos extras y a los figurantes los tenemos que vestir. Entonces todos.
Lo que uno a veces hace, esto suena, es como darle prioridad en el presupuesto a esos personajes que son muy importantes, con los que Y se que se narra van a esto. ver mucho. Ujú. Pues que si yo tengo un extra por allá, lejos, pues que solamente necesito que tenga no sé, una camisa camuflada, pues está bien, solo necesito comprar la camiseta camuflada, no necesito comprarle el pantalón y las botas y no se van a ver, porque es algo que no necesitamos, en lo que no necesitamos invertir, hacer una gran inversión de dinero. Listo. Miren que ahí ya se termina, ¿cierto? Personajes figurantes, extras, ta. Aquí aparece el total de ese vestuario. Hay otra cosa que son los gastos operativos que Cata les había hablado, que es gasolina, transporte, si hay que alquilar un lugar para Una trabajar, bodega, hay una que bodega. alquilar un camión que tiene unas características para irse de sede en sede y poder transportar la ropa. Ujú. Todas esas cosas hay que ponerlas ahí. La manutención es como si ustedes tienen gastos, bueno, en gastos operativos también está el jabón, bueno, todas esas cosas, aunque ustedes pueden poner acá un rubro que sea como pátinas, manutención del vestuario y esto, o ponerlo acá, cuánto es. Y los imprevistos yo les recomiendo que si el total, por ejemplo, les dio, no sé, 20 millones de pesos, sea mínimo el 10%, entre el 10 y el 15%, porque uno no sabe qué va a pasar. Entonces, uno tener cómo moverse en el rodaje, en que una pijama no valía 300, sino 340.000 pesos, entonces ya no tenemos cómo comprarla, no, es como más o menos ese. Además, porque recuerden que este presupuesto todavía no es el presupuesto que se va a legalizar, sino a partir del cual se va a hacer la solicitud a la producción de que asigne un rubro pues, para poder hacer la ejecución del vestuario. Ajá. Vamos a la legalización. Y ese rubro, como dice Cata, en una situación hay que negociarlo. Es decir, puede que ustedes digan 40 millones de pesos y les den 20. Pero, Exacto. y Entonces hay que tomar decisiones. ¿Qué necesitamos? Ah, no, entonces hay un montón de cosas que dije que iba a comprar, pero no necesito comprarlas, las puedo alquilar. Bueno, hay muchas posibilidades. listo. Vamos a llenar este formatico de legalización, un par de ítems, pues de filas, eh, para saber cómo se llena. Entonces ya resulta que ya tuvimos un momento de preproducción en el que fuimos e hicimos las compras que necesitábamos, alquilamos lo que necesitábamos alquilar, y demás. O sea, ya mandamos a hacer lo que teníamos que hacer. Resulta que para cada una de esas decisiones tuvimos que tener una factura. Es decir, sí, hasta para el taxi que cogimos para desplazarnos de un lugar a otro, tenemos que tener una factura. Yo no puedo tener una factura de un taxista, no puedo tener una factura, pero puedo tener un recibo de caja menor que constate, ¿cierto?, que yo hice ese gasto en ese desplazamiento. Entonces es muy importante tener un talonario de recibos de caja menor para los gastos en los que no me van a entregar una factura con un NIT, etcétera. Ese es pues como en ese talonario se pone casi que el nombre de la persona, el número de cédula y que la Y el persona, valor, el ya. valor y que si es muy querida la persona te firme. Hay lugares donde a la gente no le gusta eso y uno tiene como que negociar también con la producción. Si uno va a ir a comprar a la minorista es mucho más barato, pero pues es súper difícil legalizar. Entonces hay lugares donde uno definitivamente no puede comprar. Entonces, lo que uno lo que yo, pues sí, lo que nosotros les recomendamos es que le pongan un número a cada factura. Entonces, esta Ujú. digamos que nuestra ítem uno. Entonces, aquí le escribimos uno. Después, toda la información sale de la factura. ¿En qué fecha compramos esto? Entonces, dice el 13 de julio del 2014. Entonces, uno va, es que 2014. 2024, pero pues, Perdón, que no importa. no es lo mismo, pero es igual. El número de la factura. Si son facturas legales, es decir, régimen común, régimen simplificado, no, lo ideal es que sean siempre régimen común, van a ver que todas traen un número
para la DIAN con respecto a, en este caso, Carolina Correa Sublimación. Ese número es el que ustedes deben poner ahí, 26911. Entonces, número, tipo de factura, ahí lo que les estoy diciendo, régimen común, régimen simplificado. Entonces en este caso debería ser un régimen simplificado, que no es lo más ideal, y cuando son este tipo de facturas tienen que pedir aparte de la factura el root del lugar, o si no, esta factura no es válida. Entonces, aquí nos van a pedir el NIT de la empresa, entonces aquí está, que es 43 921 68 3, y miren que hay un guión y un numerito, casi siempre es 9, pero a veces es 1 o es 0, hay que ponerlo, porque eso lo que hace es como identificar la empresa a qué lugar dentro de esas, no sé, tipologías que le da la DIAN pertenece. 921 683-9. Listo. Después vamos a ver, perdón, la razón social. La razón social es el nombre, que es este. Diana Carolina Correa. Oh, Carolina Correa Sublimación. Diana Carolina. Pero En este en caso, realidad este se llama Diana Carolina Correa O. ajá, porque eso pasa mucho. Eso no sé. Si ustedes, por ejemplo, compran en H&M, el nombre de la marca es H&M, pero lo que les aparece es otra cosa, no me acuerdo en este momento qué es. O si compran en Zara, no sé qué, no les aparece Zara, sino que les aparece como se llama la empresa grande acá en Colombia. En este caso, Diana Carolina Correa O. Listo. Descripción, ¿qué compraron ahí? ¿Qué hicieron ahí? Miren que en este caso no compramos nada como tal, hicimos un proceso, sublimamos una tela. Entonces, proceso de sublimación. Listo. El concepto del rubro es si fue en efectivo o no, ¿cierto, Cata? Sí. No, el concepto del rubro es básicamente pues a lo que se destinó la plata. Entonces ahí uno podría poner vestuario de X, pues Está bien. Vestuario de pongamos enfermera, para seguir en la eso. cosa. Medio de Y luego pago, medio pago efectivo en este caso. en este caso fue efectivo. Ujú. Y aquí otra vez se pone difícil. En esta no está dicho que cómo se pagó. Entonces dice subtotal, IVA, entonces no dice. Simplemente El ponemos el total total. es 7.000 pesos. El total. Volvemos acá, vamos a hacerlo con otra factura. Esta factura es del Faisán. Entonces miren, la tienda se llama El Faisán, pero ¿la qué? La El, razón social la razón es social, eso, es, FK de textiles. ajá, FK Textiles. Ujú. Este entonces le vamos a poner el número 2 y el Juli, mismo. tienes que mostrar ahí. Entonces, Ahí, 2, dos. esto creo que es el mismo día, no importa, pues simplemente les queremos mostrar cómo se hace. El Aquí número de la factura, en este caso, eh, lo encontramos. hay que buscarla porque es raro, debe ser este, CAD 574. Eso. Cada una factura además es distinto. No me acuerdo, FAD, ¿cuál es? CAD CAD 574. 574. Tipo de factura, este es el régimen común, vamos a mirar. Sí, Ajá, es el régimen común. porque es responsable de IVA, o sea, él nos hace retención, no sé qué.
Aquí dice régimen común, El NIT. Entonces el NIT en este caso es 9011 9011 29 83 3-2. 2. Miren que cambió de 9 a Ujú. 2. La razón social es esa que habíamos visto, FKD Textiles. significa de textiles Luego vamos a la con descripción. Entonces ahí lo que telas, hicimos fue compra de telas, concepto, vestuarios de... vestuario de enfermera, lo podemos poner Ujú. igual. Y Lo aquí, hicimos también en efectivo. Entonces, en el subtotal, esa información sí nos la ofrece esta factura. Subtotal es ocho mil espera, ochocientos veintitrés con 53 centavos. mírenlo un momentico para que vean como el subtotal, el valor del IVA y ya el total. Como que Cata no lo va a ir dictando, pero miren que está como descrito cada cosa, porque ellos sí tienen, esto va a sonar muy mal, un pago de a la de impuestos Ujú. mucho más claro Exacto. que el otro. Entonces es mucho mejor comprar en lugares así porque es más fácil la legalización. Otra vez, Cata, subtotal, ¿cuál era? 8. Entonces, el subtotal es 8.823,53 más el IVA. Entonces, aquí nos dice que el IVA es 1.676,47. 47. Impuesto a consumo, este es, por ejemplo, el almuerzo, que tiene un impuesto distinto y que da uno propina. Acá no lo tenemos, entonces no lo ponemos. Ujú. Y total, No tenemos pues retención, tenemos que el total es 10.500. que es la suma normalmente de estos dos, pues y así es. Listo. Así es. Entonces, así se debe hacer con cada una de las cosas que uno compra, ¿cierto? Tener la factura, ir teniendo un lugar, un facturero, ¿cierto? Un lugar donde uno va guardando, depositando todas las facturas, porque normalmente la legalización se hace cada semana o se hace, digamos, o se trata, ¿cierto? Si se pudiera hacer cada día sería maravilloso, pero a veces uno no tiene tiempo. Pero lo que sí es importante es que al finalizar el proyecto, todos vamos a tener que entregar el proceso de legalización a la productora para que la productora tenga claro en qué invirtió, pues precisamente el presupuesto de la producción. Les recomendamos que intenten comprar siempre todo con régimen común, donde puedan tener todo súper claro para que no hayan después problemas de pedir RUT, de enredarse. Eso es todo. Eso no siempre va a pasar, pero ahí también entonces tendríamos que poner alquileres, entonces en el alquiler que te den tu factura o que se trate de hacer mediante Una un cuenta de recibo de cobro. caja, exacto, una cuenta de cobro, un recibo de caja que se pueda tener disponible para legalizar ese rubro, ¿cierto? Y ya, eso sería todo. Muchas gracias por la atención, esperamos que les haya quedado claro el tema.